Quiero ser millonario, es una oportunidad que la vida me tiene que brindar. Soy Rafael y bienvenidos a un capítulo más de Los Reyes. ¿Tenemos o no la convicción de ser millonarios? ¿Cómo estás, Rafa? Estamos bien, bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Los Reyes. Vamos a hablar de por qué o cómo ser millonario. A ver, Rafa, vamos a hablar de la fórmula para ser millonarios o de cómo los millonarios se hicieron millonarios. Vamos a hablar de las dos condiciones, cómo un ser humano se convirtió en millonario y cómo toda la gente, la condición humana anhela tener dinero, una condición ya del ser humano para poder llegar a ser millonario. Ahora, ¿nacemos o nos podemos hacer millonarios? No, es una condición humana, nacemos ya millonarios, tal cual niño van a ser millonario. Pero claro, todo el autoengaño que nos han manejado, pensando que todos podemos ser millonarios, ese es el gran engaño del ser humano. De hecho, nos han vendido esas ideas por siempre a todos los seres humanos que tenemos problemas económicos. Vamos a decirte cómo ser millonario. Ahora, no importa la condición económica en la cual crezcas, tú puedes ya traer la convicción de ser millonario. No importa que crezcas en cuna de oro o que crezcas en una familia muy humilde, ¿no? De donde crezcas, donde nazcas, el ser humano que nace con esa condición porque lo trae en su genética, en su biogenética, en los genes, como un deportista, un músico, como el Wolfgang Amadeus Mozart, traía la condición de ser músico. Entonces desde niño se le desarrolló a sí mismo, el que va a ser millonario ya lo trae en su genética, en sus genes. Entonces, si nosotros nos empeñamos en seguir todas estas reglas que nos dicen cómo ser millonario, aunque nos empeñemos todo el tiempo en seguirlas y las sigamos al pie de la letra, no vamos a conseguir ser millonario. No, es una realidad que no, es una enorme fantasía. Claro, los que te venden la idea, los que a lo mejor traen la condición y te venden la idea y se ponen como ejemplo, a lo mejor no dicen, bueno, esta es mi condición. O sea, yo soy millonario porque yo traigo la condición, traigo en mi genética a través de generaciones, yo tengo una condición de ser millonario, pero pues si tiene mucha gente, miles que ambicionan, porque está en la mente su ambición de ser millonario, porque tienen problemas y creen que los van a resolver a través de eso, no, se van a autoengañar. Ahora, siendo una condición humana, Rafa, ¿cuáles son las características que tiene un millonario con las cuales nace? Sí, ya naces con características desde niño, o sea, es algo que vas a desarrollar, es un proceso. Por ejemplo, el que nace millonario pues va a tener que vivir un proceso, tiene ciertas condiciones, ciertas características. La primera que se le manifiesta a un ser humano que va a ser millonario, por supuesto, se llama ambición. La ambición es un sistema de pensamiento, empieza a ambicionar cosas, empieza a ambicionar negocios, cosas que le van a producir dinero, cualquier clase de negocios. Ahora, ¿una ambición tiene un límite, Rafa, o no tiene límite la ambición? No, la ambición no tiene límite, es como el pensamiento, la imaginación sin límites. O sea, va a empezar a ambicionar todo lo que hay en la vida, todo lo que le rodea, pensando que le va a producir dinero. Por eso luego dicen, bueno, ese hombre nada más tiene una visión y a todo le ve un negocio, a todo le ve que le puede producir dinero. No sabemos qué cosa, pero él tiene en su mente la ambición, esto me puede producir dinero, esto también y esto también, porque trae la condición humana de que va a ser millonario. O sea, ya nace con la condición de la ambición. Ya nace como el músico. No te la pueden crear, no es algo que tú puedes decir, yo me voy a crear ser ambicioso, no se puede. No, esa es la gran paradoja de los humanos. Es lo que por eso luego hay una gran contradicción y te dicen, no, pues todos podemos ser millonarios. Cuando te aclaran tu realidad, te sacan de tu fantasía y te dicen, no, fíjate que no. Te tiene que tener esa condición. A lo mejor algunos, por circunstancias, sí pueden ser millonarios, heredan dinero o propiedades o les dan, o una circunstancia, por ejemplo, sacó la lotería. Hablando de una circunstancia. O a través de un talento que haya desarrollado por el cual le están pagando. Sí, ¿no? pues a lo mejor es un gran guitarrista y hace 1000 conciertos y le están pagando, va a tener mucho dinero. Pero ahí está desarrollando su talento como músico o como futbolista, no su talento como millonario, no la condición humana con la cual nació. Porque todos los que se van y se acercan
o van y hacen las grandes conferencias y te dicen, bueno, ¿cómo ser millonario? Primer paso. Vamos a aprender uno de los primeros pasos para poder ser millonario, porque hay reglas, hay cosas que te van a decir, pasos a seguir para ser millonario. Puede ser que el primer paso te digan, bueno, lo primero que tienes que hacer es levantarte a las 5 de la mañana, no ahuevonarte, empezar negocio tras negocio, o sea, te van diciendo. O también seguir estos pasos con los que ellos nacieron y pudieron hacerse millonarios o son millonarios, ¿no? Así es. Que ellos piensan que esas características las puede tener cualquiera, las características que él tuvo, y eso no es verdad. No, pues a mí me dijeron un día, ¿quieres tener dinero? Como todo ser humano, pues es también una condición humana como el sexo, el instinto, todo el ser humano trae esa, bueno, pues quisiera ser millonario, bueno, ¿cómo le tengo que hacer? Dice, pues primero te juntas un clavo, lo vendes, y eso que saques lo inviertes, después vas a tener un botecito de clavos, y vas a pensar a vender clavos, luego ya vas a tener pues por ejemplo una tlapalería donde vendas clavos, y luego ya después vas a tener una fábrica de clavos o una paleta de hielo, y luego ya vas a tener una paletería. Ahora, otra de las condiciones humanas con las que nace el millonario, Rafa, es la codicia, ¿no? La enorme codicia. Entonces tu ambición natural de tu mente ahora la vamos a llevar a la codicia. Ahora vas a empezar a invertir, a comprar o a hacer los negocios. Ahí donde empieza la codicia. Bueno, ya tengo un negocio que me está produciendo dinero, ahora tengo que hacer otro negocio, otra cadena, y entonces ya empiezas a hacer cadenas, entonces ya después empiezas a hacer otros negocios y otros negocios. Ahí donde se impregna totalmente la codicia, ya es una insatisfacción, ya no hay nada que te pare para poder llegar a obtener los grandes millones. O sea, la ambición es el que te genera la idea, y la codicia ya es plasmar esa idea. Es en acción, es la acción pura la codicia. Entonces empiezas a codiciar. Entonces ya empieza a codiciar, bueno, ya tengo dinero, ya hice un negocio de esto, ahora voy a invertir en otro negocio. Por ejemplo, el que invirtió por ejemplo, en la Sony, primero invirtió en cosas de electrónicas, después en películas, luego ya se va a otra cosa y así se va. Ahora, la codicia, al igual que la ambición, no tiene límites. No hay límites. Para un ser humano que trae la condición que va a ser millonario, o varios seres humanos que también se pueden juntar, pues no hay límites. Ahora, otra también característica importante que trae un ser millonario desde que nace es la avaricia. Ahí es donde cae todo, en la avaricia. O sea, ya la avaricia lo abarca todo, porque ya tienes la condición de la ambición. Ahora la codicia, ya la avaricia te va a obligar automáticamente ya a ir viendo todo lo que puedas ver para que lo anexes a tu negocio. Y entonces todo el dinero que vas a empezar a juntar ya se maneja a través de la enorme avaricia. Y estas son las tres características importantes que tiene un ser humano que nace millonario. Que nace millonario. La ambición, la codicia y la avaricia. Como condición, acuérdate que la avaricia lo habíamos visto como un pecado capital, como un defecto humano, la condición humana, no para el ser humano que trae la condición de ser millonario. Él no ve esas cosas, él nada más únicamente está enfocado en hacer y que nazca todo lo que está en su gen. Por eso te dicen, bueno, es que todo el mundo puede ser millonario. No. O sea, cuando tú naces con un gen millonario, estas tres partes nunca las ven de forma negativa. No. Siempre las ven como algo necesaria para poder conseguir lo que quieren. Inclusive te dicen, careces de ambición, ¿no tienes ambiciones en la vida? Y ese es el comienzo de echar a rodar la rueda para los otros dos pasos. Por eso mucha gente dice, no, lo que pasa es que eres pobre, porque sí me lo han dicho. Eres pobre porque no tienes ambiciones, deberías de ambicionar, ser ambicioso para caer a la codicia y inmediatamente a la avaricia, que es el proceso de un millonario. Entonces, cuando tú no tienes esas condiciones, o tienes otra visión, o no tienes la visión de ser millonario, estas características las vas a ver de forma negativa. Algunas se ven de forma negativa, claramente, porque a lo mejor estas tres partes se manejan para hacer otras cosas, por ejemplo una película. No están, pero como estamos hablando de cómo ser millonario del dinero, estrictamente del dinero, de lo que va a producir todas las cosas del mundo, pues
Siempre lo van a ver de forma positiva. De forma positiva, pues tengo que tener esto, por si no, ¿cómo voy a llegar a la cima? Claro, yo tengo ambición para hacer una película, un libro, o tengo ambición para ser beisbolista, o para hacer pantalones, o un dibujo, eso es otra característica. Es otras cosas, ¿no? Estamos hablando estrictamente de cómo llegar a ser millonario. Ahora, después de esta parte, Rafa, que es con la que ya nacemos y tenemos que tener estas características, ¿qué es lo que empezamos a hacer con estas características? Lo primero, que cuando ya se consigue esto, necesitamos 3 cosas importantes. Porque desde el principio habíamos dicho, ¿no? Necesito la avaricia, la codicia, la ambición. Ahora viene la inversión. Tenemos que empezar a invertir. De hecho, todos los que manejan los grandes vendehumo, las personas que se dedican al negocio o a los negocios, o a impulsar a la gente para que se convierta en millonario, tienen que empezar a platicarles cómo tienen que invertir. Esa es la cualidad de un ser humano que empieza, pues vamos a invertir, y hasta la señalan. Si tienes un pequeño negocio, tienes que invertir, le vas a poner esto y esto, porque todo se trata de inversión. Y eso es lo que te va a llevar automáticamente a ser millonario. Hay muchos tipos de inversiones, los que están metidos en esta parte lo saben mejor. Ahora, siempre te hablan de esta parte de la inversión, Rafa, lo que tiene que ver con el tiempo que le tienes que invertir a las situaciones. Ahí es donde está el tiempo. Tu vida, todo va a estar ahí. Es el tiempo. O sea, el tiempo se va a dar. Por eso habíamos dicho, bueno, el que se va a hacer millonario necesita el tiempo. No puede desperdiciar el tiempo. Por eso había una frase que acuñó Benjamin Franklin, le decía, time es dinero. On time is money, o tiempo es dinero. O sea, el tiempo para un ser humano que se va a convertir en millonario, que trae el gen, es muy importante porque no puede estar desperdiciando el tiempo. De hecho, se le hace corta su vida de tanta inversión que va a hacer y tanto dinero que va a hacer, entonces le va cortando su tiempo. Porque pues quisiera vivir 1000 años para ver todo lo que puede hacer en inversiones. Sí, dedica muchísimo tiempo al trabajo y a todas estas características que tú estás diciendo, en seguir invirtiendo todo el tiempo, ¿no? Y todo el tiempo está soñando, su tiempo está dedicado a eso, 24 horas al día está concentrado en esa parte. Y dice que se puede dedicar a otras cosas, ¿no? Pero son distractores, nada más. Pero si tuviera 36 horas al día o 50, todo su tiempo está dedicado completamente a la inversión. Y dedicado a invertir en acaparar más puestos, ¿no? Lo que sea. Y más mercado. Lo que sea, lo que esté a su mano, lo que se le antoje. Por eso se va a convertir en un millonario. Ahora, ¿cuánto involucra la voluntad en esta parte, Rafa? Toda su voluntad, todo su ser, todo lo que emana en su ser, desde su corazón, sus energías, su sabiduría, su conocimiento, todo lo que emana en él lo va a ejercer a través de la voluntad. Eso es a lo que te invitan las personas que te dicen, bueno, a ver, siéntate, vamos a ver cómo vas a ser millonario. Para empezar tienes que tener la voluntad. O sea, la voluntad es todo el ser que emana, toda la fuerza, el esfuerzo que va a hacer un ser humano para obtener la ganancia. Por eso las personas que trabajan en el multinivel te dicen, tienes que depositar tu voluntad y tienes que trabajar tu voluntad, porque a través del esfuerzo de ir trabajando otras personas ya te ponen una serie de condiciones porque te están queriendo enfocar que toda tu voluntad sea al obtener el dinero. Estamos hablando del dinero. En creer que lo puedes lograr, ¿no? Y lo manejan perfectamente bien, ¿eh? Les lavan el cerebro y te lavan el cerebro y que aunque no tengas la condición, tú estás manejando todo tu esfuerzo. Claro, al rato sabemos que va a existir una enorme frustración en el ser humano. Oye, Rafa, estas personas que tú ahora estás diciendo que te lavan el cerebro, ¿no tendrá también que ver con la parte de que ellos son ignorantes, que también esta parte del ser millonario es una condición humana y que ellos creen que las demás personas sí pueden lograr lo que ellos hicieron? Sí. Y te dicen, yo tenía un tío que decía, oye, tú puedes tocar como Carlos Santana y si me prestas una guitarra, sí. Porque es ahí donde está el autoengaño. O sea, yo puedo practicar 20 horas la guitarra, o 1000 horas, o dedicarle toda la vida y jamás voy a sacar una nota del Santana, o no le voy a pegar como el Maradona. Entonces,
esta parte de estar condicionando a las personas a lograr lo que uno puede lograr es porque también uno es ignorante y piensa que los demás pueden lograr lo que nosotros logramos, pero los demás o muchos no cumplen con esas características. Ese es el mensaje que nos has transmitido a través de los años, de todos los tiempos. Ahora que veamos al optimista, el tema del optimista lo vamos a ver con toda claridad. Ese es el mensaje que nos dicen, tú puedes lograrlo. Si yo lo logré, tú lo puedes lograr. Ya vivimos a través de ese mensaje. Mira, este es mi ejemplo. Yo trabajé día y noche, me esforcé, hice todo lo que tenía que hacer, le dediqué mi vida a esto, invertí, hizo aquello, o sea, 1000 cosas, y mírame dónde estoy. Ahora, si yo estoy así en una condición de que tengo dinero y que lo logré, pues tú también lo puedes lograr, y tú también lo puedes lograr, y tú también lo vas a lograr, y tú también lo vas a lograr. Entonces a todos nos involucran. Entonces, lo que sí tenemos que entender es que es una condición humana de uno y no necesariamente los demás tienen esa condición humana. No, nada más es de algunos. O sea, es como el que dice, bueno, es un garbanzo de a libra, nació cada 100 años, un William Shakespeare, por ejemplo, un Arthur Miller, un Schopenhauer, un Nietzsche, un Maradona, un Valenzuela, o sea, es lo mismo. Entonces, en esta parte de no conocerlo, es donde nos engañamos todos, ¿no? Todo el mundo y creemos que podemos conseguir todo aunque no tengamos la condición, ¿no? Sí, porque hay una frase que siempre acuñan que dicen, bueno, el dinero no es la felicidad, pero se le parece. O con dinero puedes resolver muchas cosas. Y entonces ahí es donde empieza la gente a engancharse. Y entonces pierde la perspectiva de todo lo que va a vivir, todo lo que es como ser humano. Y está únicamente enfocado a su voluntad y a su esfuerzo de obtener el dinero. Por eso mucha gente va y dice, pues no, pues es que no tengo casa, ¿dónde viví? ¿Dónde está? Como condición humana, y a mí me educaron a través de la enorme pobreza. Yo tengo que salir de esta pobreza. Yo fui educado por la pobreza, por la carencia de no tener un bolillo, un pan. ¿Cómo voy a vivir toda mi vida así? ¿A poco siempre voy a comer atole con pan? O frijoles con huevo, yo anhelo comerme un bistec, porque luego hasta te dicen, oye, ¿no te sientes mal si pasas por ahí, ves una carnicería o se te antojan las cosas? ¿Qué te están diciendo? ¿Qué mensaje te están dando? Pues que ambición es el dinero. Ahora, Rafa, un punto aquí importante y que van a debatir las gentes. Yo tengo la necesidad del dinero. Ni modo que si yo no tengo la condición para ser millonario, no luche por esa condición. Todo el mundo va a luchar. No hay escapatoria. Tú lo has dicho, yo tengo necesidad, tengo una carencia. A mí fui educado a través de la pobreza. ¿Qué condición voy a manejar para crecer como adulto? Me voy a decir, pues yo voy a alcanzar para poder manejar mi pobreza, lo que tengo, los recursos que tengo. No, te manejan la condición de que si eres millonario te vas a salvar de todo eso que arrastraste. Entonces, si no tenemos la condición, hay que conformarnos con vivir en la pobreza. Hay que aceptar. Hay que aceptar qué tipo de condiciones, ahí es donde entra la condición. El reconocimiento, la aceptación y aceptar. Entonces tenemos que aceptar las capacidades que tenemos cada uno para hacer lo que tenemos que hacer. Pues tienes que reconocerte como ser humano primero. Y yo reconozco como humano mis limitaciones y mis carencias para poder obtener o llegar a ser millonario como me prometieron, pues yo tengo que empezar a manejarme como ser humano de acuerdo a eso. No quiere decir que no voy a realizar mi esfuerzo para tener mi comida, mi sustento y mi casa, pero de ahí a que me estén engañando o que yo me esté engañando, que le voy a dar un golpazo y me voy a convertir en millonario, me voy a frustrar. Ahora ya que vimos estas dos partes, Rafa, realmente, ¿cuál es la necesidad que tenemos nosotros por ser millonarios? Sí, en primer lugar, si cubres todas tus necesidades como ser humano regularmente, pero ¿por qué tanta ambición? ¿Por qué tanta codicia? ¿Por qué tanta avaricia por querer ser millonario? ¿A qué te conduce? ¿Por qué vienes ahí? En primer lugar, porque vienes carente de un sentido de importancia. Le decían al Rockefeller, lo que lo hacía importante al Rockefeller no era que fuera un ser humano normal, natural. Lo que lo hacía importante es tener todo el dinero que tenía. Ese era su sentido de la importancia. A veces el que tú te conviertas en millonario ni siquiera es porque quieras ser millonario o porque tú lo anheles, porque sabemos que no traes la condición, no traes el gen.
pero hay un sentido de la importancia que quiero que tengan. Ah, bueno, yo sí tengo mucho dinero y estoy plagado de dinero. Ah, bueno, voy a tener un sentido de la importancia, esa es la clave del ser humano. O sea, voy a ser alguien. Voy a ser alguien, porque si soy un pobretón no soy nadie. Imagínate un sabio que camine muerto de hambre como el Diógenes, que era el cínico que vivía en un barril y no era nadie, pero era millonario espiritualmente. Claro, él no ambicionaba esto porque no lo traía, y él traía el gen de la sabiduría, de la espiritualidad, del conocimiento, no traía el gen del millonario, pero más sin embargo no podía decir, ¿qué importancia tiene ese ser humano? Ah, pues Diógenes tenía una importancia por ser un filósofo. O sea, entonces lo que estás diciendo es que más allá de querer tener dinero, es lo que queremos tener es importancia y ser alguien en la vida. Así es, a través de una parte económica. Del dinero. Por eso se le llama, quiere tener status quo. O sea, quiere ascender a un estatus más que el dinero. Entonces el que trae la condición humana, el gen, a lo mejor llega a estar ahí. Pero todos los que no traen la condición, los que no se van a volver millonarios por más que lo intenten, por más que le rasquen, por más que le busquen, no lo van a poder lograr, porque si no todo sería un mundo de millonarios. Nada más uno que otro la va a pegar por ahí de vez en cuando, o va a salir un garbanzo de libra, pero todos los demás, los que queremos tener harto dinero, más allá del exceso de cubrir tus necesidades humanas, pues porque quieres tener un sentido de la importancia. Entonces, si encontramos nuestro sentido de la importancia y si sabemos que estamos buscando eso, lo vamos a encontrar en otras cosas, no necesariamente en el dinero, ¿no? También en el dinero, pero no necesariamente ahí. A lo mejor nuestro lugar está en otro lado. En otro lado, o sea, el ser humano tiene que ser importante para él mismo, como condición humana, como ser humano. Entonces tiene que encontrar sus valores, sus atributos, lo que es como ser humano, lo que puede brindar a otros seres humanos. Ah, pero la mayoría de la gente dice, pues es que si no tengo dinero no soy nada, no valgo nada más, te lo dicen. ¿De qué me hablas? Si no existe dinero, o sea, no tienes dinero, o sea, ¿cómo te voy a dar? O sea, te avientan esa metáfora, ¿y qué voy a comer? ¿Y de qué voy a vivir? ¿Y a dónde voy a pagar mis impuestos? ¿Y el agua? Y te empiezan a decir todas esas partes. Entonces, esta parte de conseguir el dinero sí es más bien porque quieren tener este sentido de la importancia, que eso obviamente les da un valor, ¿no? Así es. Tanto para ellos como para los demás. Sí, ¿no? Esa es la parte importante, porque entonces se llama ser alguien en la vida. O sea, realmente si le profundizas y no eres tan superficial, bueno, ¿por qué quieres tener dinero? Pues porque quieres ser alguien en la vida. ¿A poco no llegas con un ego, con un carro del año o con una paca de billetes? ¿A poco no te llegas a imponer a los demás? Ah, bueno, pues ya soy alguien, pero si ando en andrajos caminando por la vida como un indigente, ¿quién soy? ¿O qué caso me pueden hacer así? Pues voy a ser un muerto de hambre. Esa es la importancia, esa es la mentalidad que le meten al ser humano de los siglos tras los siglos tras los siglos. Por eso el maestro decía, bueno, hay una situación aquí, a ver, explíquenme. Dices que acabamos de sembrar trigo, pero salió cizaña. ¿Qué hacemos, maestro? Pues déjenlos que crezcan. O sea, porque el maíz va a crecer con la cizaña. ¿Cuál es la cizaña que te meten? ¿O cómo son los cizañosos, los que te van a engañar? No, pues sin dinero no vales nada. Porque tienes que tener propiedades, casas, porque tienes que ser alguien bien vestido, bien garreado, con modas, etcétera, etcétera. ¿Por qué esas condiciones te da el dinero? Ahora, realmente, ¿cuál es la condición humana, Rafa? ¿De qué se trata todo esto de lo que estamos hablando? Para ir cerrando el tema. Pues primeramente tenemos que entender claramente, ya con toda la contundencia del mundo, es que la mayoría de la gente vamos a vivir con lo normal, con lo natural, con lo que está más o menos a nuestro acceso. Pocos seres humanos van a verdaderamente accesar a esos millones. Porque millones ahí están, todo el mundo está lleno de dinero. A mí me decían, no, ¿por qué caminas? Y caminas en la calle, hay dinero tirado, hay pega, hay aluminio, caminas, empieza a recoger dinero, empieza a invertir, empieza a ambicionar, te vende esto, el otro, haz esto, ponte a trabajar, haz un ahorro, ¿verdad? Te dicen, mira, te voy a dar 3 palabras claves para que lo entiendas. A ver, primero tienes que aprender a ahorrar.
Bueno, ya. Después a ganar el dinero. Bueno, ya. Ahora tienes que aprender a ganar el dinero. Pues chinga. O sea, primero tengo que aprender a ahorrar. Luego tengo que aprender a ver cómo voy a distribuir el dinero y luego a ganarlo. Esa es la clave que te va a hacer millonario. O sea, te venden una de ideas falaces, miserables, que a la larga te van a hacer un ser humano infeliz y frustrado. Por ahí hay muchos seres humanos con una condición millonaria aquí, pero no es realidad. Ahora, entonces aquí tiene que ver esta parte, Rafa. Voy a poner un ejemplo mío, o que yo he vivido y con el cual me he sentido frustrado. Si yo quiero vender algo, nunca puedo vender nada. Por más esfuerzos que yo haga y más reglas que yo siga, nunca he podido vender nada, y entonces he tenido esta frustración y he tenido que aceptar que realmente no sirvo para vender y vivir con mi realidad. Pero dentro de todo sí hay una frustración en mí de no poder hacer dinero. No. Tiene que ver con estas características que tú estás diciendo, evidentemente, que yo no tengo la condición de ser millonario. Sí, y te van a decir que eres un perdedor. Si tú te expresas así, te van a decir que eres un perdedor, que no le echas ganas, que te estás queriendo condicionar una zona de confort, que realmente eres un vividor. O sea, te van a controversiar, pero es que yo no nací con esa condición, yo tengo otras condiciones humanas. Y te van a decir, bueno, ¿y de qué comes? ¿Qué comes? ¿O qué vistes? ¿Qué calzas? Pues esa es la parte donde el ser humano no va a entender. Por eso el maestro, cuando creció la cizaña, dice: sepárenme a los murmuradores, a los pecadores, a los falaces, sepárenmelo y dejen el trigo bueno. En realidad es un ser humano que va a tratar de accesar a muchas cosas, pero tu condición como ser humano no es tener dinero. Y eso es lo que a la gente que sí tiene te va a decir: pero eres un conformista, güey. Ahora, no tiene nada que ver con la parte negativa, porque también me han dicho que es la parte negativa de mi pensamiento, que si yo todo el tiempo estoy pensando en que no puedo hacer dinero, no lo voy a hacer. Entonces tampoco tiene que ver nada con el pensamiento negativo que tengas, ¿no? Pero es tu condición como ser humano. O sea, también te dicen que tú decretas. Lo que tú estás hablando es de un decreto. Bueno, yo decreto que como no tengo la condición de ser millonario, no voy a tener dinero. Y el maestro decía algo bien importante, que hemos perdido de vista siempre, porque perdemos de vista todas las cosas ya. Busca lo fundamental y lo demás se te dará por añadidura. ¿Quién te dice que no vas a ser millonario? Pero circunstancialmente. Claro, de momento no lo puedes ver, porque no tienes esa condición. Acuérdate que el que tiene la condición, el que nace con el gen, el que ya tiene ahí el chipote, la semilla ahí, va a crecer y va a decir: yo voy a buscar ser millonario, como sea, va a ser millonario. Ya te apuntas: mira, ese niño que de 5 años, cuando tenga 30 va a ser millonario. Que no tiene otra condición humana más que ese. No, está totalmente enfocado a ser millonario. Ese niño va a ser millonario, se los aseguro. O este niño que está aquí, mañana, el día de mañana, dentro de 15, 20 años va a ser millonario por él. Y entonces él te va a querer poner de ejemplo y va a pensar que todos los seres humanos vamos a ser millonarios. Es como los soldados, no todos pueden ser generales, nada más tiene que haber un soldado. Esa es la condición, y el autoengaño. Bueno, ¿por qué no eres millonario? No traigo eso. De ahí que muchos millonarios platican esta anécdota: desde que eran niños empezaron a vender chicles y dulces, ¿no? Porque ya traían esa condición, ¿no? Ya tenían la mentalidad de millonarios, de empezar a hacer negocio de todo, de todas estas características que ya platicamos. Pues hacen las conferencias, te suben a las conferencias, dicen: vamos a hablar de cómo triunfé en las ventas, por ejemplo, o vamos a hablar de vendedores perros, o vamos a hablar el día de hoy cómo hacer grandes inversiones para obtener dinero. Vamos a empezar a invertir. ¿Con cuánto cuentas el día de hoy? No, pues tengo 5 pesos. ¿En qué puedes invertir esos 5 pesos para poder obtener una ganancia? Acuérdate que la inversión nos lleva a la ganancia. Bueno, pues lo puedo invertir en un bolillo y un pedazo de jamón. Y entonces ese pedazo de jamón y bolillo y algún queso y algún chile, bueno, pues son los 5 pesos. Bueno, vas a hacer una torta y la vas a ir a vender en 10. Ya hiciste una inversión y ganaste 5. Como una semilla. De una semilla de jitomate trae 10
O sea, un jitomate trae 10 semillas. Bueno, vamos a sembrarle, después vamos a tener huertos de jitomate, ya vamos a hacer, ya de un jitomate ya vamos a tener 10 o 20 jitomates, luego así vamos a ir sembrando. Eso es lo que se manifiesta en un ser humano y así te venden la idea. Lo que pasa es que tú estás dormido, o sea, vives adormilado y no quieres triunfar porque no tienes la ambición. Pero este tipo de personas, como ya lo dijimos, desde niños están pensando en esas características y de todo hacer un negocio. Si yo desde niño ni por la mente me pasó, pues lógicamente no desarrollé eso y no lo traía ese gen, ¿no? Lo que estamos hablando, no traíamos esa condición humana. Entonces, por eso ellos siempre platican esta anécdota de que ellos desde niños ya venían, sí, claro, ya traía esa condición humana desde niños, cosa que uno no trae y va a ser muy difícil que la desarrolle o prácticamente imposible o no la va a desarrollar. No la desarrolla, simplemente tú nada más eres circunstancial. Por ejemplo, de ti te pueden preguntar, oye, bueno, ¿y qué comes? ¿O qué te vistes? ¿O de qué vives? No sé, es algo ajeno a mí. A lo mejor la vida, las circunstancias, mi familia o la sociedad me lo proporciona. O sea, ya no cabe en mí, ya no está en mí, dice, no lo puedo creer, porque entonces no tienes responsable de tu persona. Entonces ya nada más para ir cerrando, Rafa, hay que aclarar que ser millonario se nace, no se hace. No naces millonario, ya el que nace millonario ya tiene una condición. Tarde o temprano va a tener las pacas del dinero, lo que proporciona el dinero, las grandes empresas, va a tener las grandes cifras así, va a ser una cifra, 1.443.000 millones de dólares. Entonces nada más para ya aclarar eso, para que no después haya una frustración de que no podemos lograrlo, ¿no? Hay que saber con qué condición humana crecimos. Y si no nacimos con la condición humana de tener dinero, no lo vamos a conseguir, para que no haya frustraciones y entonces podamos encontrar nuestra condición humana, la cual podemos explotar. Sí. Y a lo mejor, como tú dices, por coincidencia o porque tiene que pasar, va a llegar el dinero, pero por la otra condición, no porque tú estés buscando hacer dinero, ¿no? Estamos hablando estrictamente del ser humano que nace. Acuérdate que nace, crece, se va a desarrollar hacia una situación material. Y lo podemos ver. Y es más, te dicen, oye, tú, ¿por qué esa persona hasta a lo mejor es menos inteligente que tú? ¿Cómo puede ser posible que esa persona que tiene menos conocimiento, es menos inteligente y tiene mucho menos sabiduría que tú, cómo es posible que él sí tenga dinero y esté en la esquina vendiendo cuadros, cosas y todo, y tú no tengas la ambición, te estás perdiendo la vida? No, es que yo no tengo esas condiciones. Yo a lo mejor lo que me gusta es estar lee un libro y tratar de entenderlo, desglosarlo, ver la naturaleza, todo lo que es ajeno a mí en cuestión del dinero. Pero eso es la que la gente jamás va a entender. Entonces con esto cerramos, Rafa. Nada más para recalcar una vez más, para ser millonario se nace, no se hace, porque el ser millonario es una condición humana. Y todo en la vida tiene una estructura, una vivencia, una experiencia. Tenemos que entenderlo de esa manera. No puedes vivir la experiencia del millonario cuando no la vas a tener que vivir, no está en ti vivirla. Hay muchas experiencias que el ser humano no va a vivir, no va a estar en su naturaleza vivirlas. Y una de las grandes experiencias que a lo mejor nos vamos a perder, la gran mayoría de los seres humanos, es esa. O sea, no estar en el Caribe, en las playas, disfrutando. Pero claro, si tú vas a la publicidad que te están bombardeando todo el tiempo con eso, pues te van a decir, pues sí, puedes tener acceso a todo esto. Claro, al rato te vas a frustrar porque no es tu condición. Entonces con esto cerramos, Rafa. Y antes de cerrar, pues quiero decirles que para el próximo tema vamos a ver el optimista. ¿Qué es un optimista verdaderamente? El optimismo, pues, de un ser humano, porque también viene de esta parte. O sea, si tú atrapas a un optimista, lo vas a meter a una condición muy fuerte de querer lograr cosas para poder obtener todos los bienes materiales, que es algo tremendamente superficial. Pues con esto nos vamos. Recuerden retroalimentar el tema, mandarnos comentarios. Yo soy Víctor, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Yo le doy las gracias, hasta la próxima.